Bienvenidos a Bambú con Tetas, tu receta de cultura china en formato podcast. Yo soy Teresa Moya del Centro de Estudios Chinos y estoy acompañada, como siempre, de mi querida Nini Lao Shi. Hola, ¿qué tal? ¡Oh! Hola Teresa, de vuelta aquí. ¡Qué ganas! Sí, 好久不见. ¡Qué mentira, ¿eh? Bueno, Que hacía nos un hablamos, poco. nos vemos Ya nos poco. echábamos de menos. Yo te echaba ya de menos, tenía ganas de La verte. verdad es que esto del podcast se está convirtiendo como la quedada con mi amiga, ¿sabes? De Claro. hablar de cosas que nos interesan a las dos. Está- Claro, antes de grabar charlamos un poquillo, después también, Sí, y ya de camino, pues mira, hacemos algo productivo por la algo vida. productivo. Bueno, en este podcast queremos decirles a todos nuestros tetis que no son estudiantes de chino, que no se Ujú. preocupen porque les va a gustar igual, ¿no? O les va Ah, a sí, parecer interesante. Y si alguno claro. se está preguntando si empezar o no a estudiar chino, pues creo que también este podría ser un episodio eh, Pero ¿de revelador. qué va a tratar este episodio, Nini? No Pues lo hemos mira, dicho. a raíz de un post de Irene Izarra, Ujú, que vimos en las redes, ¿no? De Instagram, pues como que se quejaba, ¿no? De que sí, el chino es difícil. Entonces se nos ocurrió la idea a las dos, ¿no? De decir, ostras, pues podríamos reflexionar sobre esto. ¿Es el chino ujú, difícil? ujú, exacto. Esa es la pregunta. Y la Vale, respuesta, ¿qué podemos decir, Teresa? pues 看情况, ¿no? Depende. Depende. ¿De qué depende? Creo que depende. Pues, a ver, bueno, sí, lo que decías, lo primero, que la gente que no estudie chino, o sea, que no haya estudiado chino, pues puede escuchar este podcast igual, porque vamos a hablar de No nos vamos a idioma poner chino. técnicas. Claro, no es un tema técnico. Y además yo creo que quizás es aplicable a otros idiomas o a otros procesos de estudio, que al final puede ser aplicable. Y también la verdad es que últimamente yo he visto por redes sociales mucha gente reflexionando sobre este tema, e incluso muchos memes. Yo tengo ahí una recopilación para hacer un martes de compartir de estos de por redes sociales y de verdad que da para hacer, o sea, que para dedicarle un martes de compartir a este tema y por supuesto un podcast. Así que bueno, incluso estábamos pensando que después de grabar el podcast, animarnos quizás a hacer algún directo por YouTube. Pues Sí. sí, porque a mí me encantaría conocer o sea, intercambiar impresiones con gente estudiante de chino o profesores Ujú, que enseñan chino. O sea, ujú. lo podríamos hacer, Teresa. Claro, estaría muy Creo guay, que así nada. también conoceros un poco en directo y Sí. hablar de este tema que es muy apasionante y apasionado, ¿no? Levanta mucha... Bueno, cada uno tiene su opinión, el chino es fácil, no es fácil. En fin, en general, la gente que dice pues que el chino es difícil, ¿no? Sí. Pero tampoco, o sea, ¿estás de acuerdo en que el chino es Mm, difícil o no? pues sí y no. Ya, claro. Quiero decir, según qué parámetros miremos a nivel gramatical, a nivel de vocabulario, a nivel de esfuerzo, pues Ujú, cada uno tiene o sea, cada apartado, ¿no? Tiene una intensidad. También yo soy de la opinión que depende de la habilidad que tenga uno de aprender idiomas. claro. Porque, bueno, yo sí he estudiado un montón de idiomas desde siempre y hasta que no me topé con el chino pensaba que era buena, ¿sabes? Afronté la realidad de decir, pues no, no vaya a ser tan buena. Y era un pensamiento erróneo, quiero decir, sigo siendo buena. Lo que pasa es que yo había estudiado lenguas de mi entorno, No, claro. ¿sabes? Lenguas europeas, Ujú, alemán, italiano, francés, inglés, con las que el esfuerzo apenas es
es mucho, quiero decir, no hay un salto cultural. Cuando Claro. llegué a China dije, ostras, es que esto es darle la vuelta a mi cerebro. O sea, Ujú. hay muchas cosas que aprender que tienen que ver con el ser del idioma, ¿no? O de su historia. Y nos queda muy lejos porque no tenemos apenas información, quiero decir. Yo creo que lo que comentas es interesante porque ya no solo es el idioma, hablar del idioma en sí, sino lo que tú dices, de dónde soy, básicamente, de dónde soy y cuáles son esos idiomas que tengo en mi entorno, porque si yo sé español, quizás aprender portugués o aprender italiano, pues no me va a costar tanto, Hombre, realmente, obviamente, ¿no? yo había estudiado en el instituto 2 años de latín y de griego clásico, quiero decir, Claro. que tienes una base ahí muy potente. Ujú, Cuando llegas a Asia, luego yo estudiando allí en China me comparaba mucho con mis compañeros coreanos y japoneses, hasta que ujú. llegó un día que dije, a ver, Claro, pues deja de céntrate, comparar. porque estás mirando para la dirección incorrecta. ¿Qué pasaría si uno de tus compañeros se fuera a Italia a estudiar contigo italiano? ¿Quién Claro, aprendería rápido italiano? claro, Obviamente yo, sí. porque hay muchas cosas, ¿no? Los géneros, el plural, las conjugaciones verbales, los verbos irregulares, ya los Sí, tengo asumidos, o sea, sí. y no tengo que entender el por qué. Ujú. Y ya está. Y ellos tienen que ver, ¿sabes? Porque el sol es masculino y la luna es femenino. Sí, no Y lo esas entienden, cosas claro. Mesa, ¿por qué mesa es femenino, no? Y sí, yo también. entonces dije, vale, yo soy un coreano, un japonés estudiando italiano aquí en China, ¿sabes? Eso de que como que la presión, ¿sabes? Me la quitó de raíz. O sea, fue Sí, como un punto de inflexión el encarar el idioma, el tener daba mucha rabia. experiencia Mm. conmigo misma y con el proceso de aprendizaje. Sí, lo que digo es que daba rabia porque, por ejemplo, nos mandaban a prepararnos un dictado de 60 palabras, podía ser perfectamente 30 era el mínimo, a veces eran 60 para el día siguiente o para dentro de 3 días, y yo no podía dedicarme a otra cosa que no fuera a estudiarme el dictado durante los 2 días siguientes. Sin embargo, los compañeros japoneses los 10 minutos de antes se lo repasaban y ya está. O los coreanos incluso, porque en Corea también usan caracteres chinos. Antiguamente se usaban caracteres chinos y aunque ahora tienen su propio alfabeto, sus nombres, por ejemplo, los escriben en chino y algunas cosas, ¿no? Entonces, claro, pues da rabia, pero es que ellos llevan aprendiéndolo desde que son pequeños, es que no podemos compararlo. Entonces, ese es uno de los factores principales de, ¿es difícil? Bueno, pues depende de quién sea, ¿no? Depende, ¿De para dónde ves? nosotros, pues nos pilla más distante. Mm. En especial yo diría que la escritura es lo que puede resultarnos dentro de esa distancia, ¿no? La mayor distancia es la escritura, el tipo de escritura que tiene, porque luego si eso comentamos otras partes que quizás no nos van a resultar tan difíciles, ¿no? Tan Hombre, a mí la difíciles, escritura para mí no fue tan difícil, ¿no? porque al final son cuatro, el hecho de escribir, es decir, aprender a escribir y que te salga rápido, pues es una cuestión de práctica. A mí lo que más me costó fue asumir que no había un abecedario y que todo lo que iba a aprender lo tenía que aprender 3 veces. Para Claro, escribir, a aprender a leerlo y a pronunciarlo correctamente y y el a aprender lo que significado, significaba. Claro, eran exacto. 3 cosas en uno, cuando en otras lenguas solo haces uno, que es aprenderte el significado y la pronunciación, porque básicamente también son 4 normas y tampoco es difícil. Aparte de que cualquier, eso, un abecedario, alfabeto, tú lees la palabra y bueno, por lo menos ya sabes pronunciarla. En el chino, si no conoces la palabra, puede que aprendas. Bueno, también hay sus trucos, ¿eh? Que esto luego Y ya es poco a poco, el chino según va aprendiendo tiene sus partes fonéticas. Entonces, necesitas una base. Y claro, esa base
al difícil de escritura. principio, claro, necesita una base. Quizá tiene como una curva de aprendizaje distinta a la de otros idiomas, porque, por ejemplo, el italiano de primera nos puede parecer muy fácil. O yo, por ejemplo, no he estudiado italiano, pero he estudiado portugués en la carrera. De primera era, qué fácil. Luego, cuando llevas un año estudiando portugués, hay de palabras que son falsos amigos, que de verdad. O yo, por ejemplo, en primero de carrera suspendí francés. Después de haber estudiado francés no sé cuántos años en el instituto, ¿sabes? La única asignatura que yo he suspendido, que es que he sido muy empollona, yo la única asignatura que he suspendido ha sido francés en primero. O sea, El francés es difícil, ¿eh? O sea, escribir bien francés. eso es, los acentos para arriba, para abajo, yo eso no, como que no, le tenía una tirria. Pronunciación que pronuncian como les da la gana. Que es muy Exacto, y sí. exacto. Pero luego el chino llega un momento que es verdad que primero aprendes muy poquito, pero aprendes mucho y te sientas muy bien. Luego, al revés, luego dices, no, esto es una montaña imposible de escalar. Y luego es verdad que llega un momento que dices, oye, pues no es tan difícil y voy aprendiendo poco a poco, ¿no? Y una vez que has superado eso. Y pasa así, ¿sabes? Dices, no, no avanzo, no avanzo, porque estás así todo el rato, en línea recta. Que sí, lo que pasa es que pasas de no saber nada a saber algo y te parece que has aprendido un montón. Claro. Cuando llegas ya a ese nivel dices, ahora ya no avanzo nada, pero sí que sigues avanzando. Eso es verdad. La curva del aprendizaje es diferente también. Y eso, por ejemplo, como profesoras, yo no sé si tú lo vives dentro del aula, pero yo como un profe, llega momentos en los que dedicamos una clase a la motivación y a verlo con perspectiva, porque hay muchos que desesperan en el proceso y son buenos y les gusta, pero como que se les hace bola y, ¿sabes? Tengo que hacer como terapia de grupo, Sí. plan, vamos bien, ¿sabes? O sea, no os Sí. preocupéis. Esto es así y aquí he pasado yo, o sea, es Yo no lo hago, pero yo sí lo hago porque creo que es sí, súper necesario. igual tendría que hacerlo. El otro día cuando hice el directo con Ceci de Ceci en China en Instagram, me contó que dice, a veces me siento un poco coach, más que profesora. Creo que a los que enseñamos chino es verdad que es un poco que tienes que estar siempre ahí como motivando, ¿no? Mm. Pero no sé. Porque a nosotros, yo creo que a mí me faltó esa motivación. Yo porque soy una persona muy cabezona y muy testaruda y lo que se me pone entre ceja y ceja, o sea, no lo abandono, así me maten. Pero sí que hubiera agradecido tener a gente detrás, ¿no? Profesores no chinos, sino que hubieran pasado por el mismo proceso que yo y me hubieran dicho, está todo bien, o sea, relájate. ¿Sabes? Claro. Más si es una persona que te gusta mucho estudiar o todo te lo tomas como muy, muy personal y muy a pecho, que es mi caso, ¿eh? Entonces, yo lo eché en falta. Y creo que a mis alumnos necesito, o sea, yo tengo como esa necesidad porque cuando me lo expresan, yo digo, vale, stop, vamos Pero a... ¿cuándo? ¿En qué momento ves tú que hay ahí como crisis? Porque se nota, porque ya no hacen los deberes, ya no llegan a clase en plan, ¿sabes? Los ves, ya empiezan a desmotivarse. Claro. Empieza, ¿sabes? A que esa alegría desaparece un poco. Ya. Y a mí, pues, me duele un montón, porque los que, o sea, cuando llegan a ese nivel es que estáis en este nivel, ¿sabéis? Es que tenéis esa sensación, pero no es real. ¿Pero qué lo sientes? ¿Como a los 3 meses de clase o al año? Pues O es que depende. depende del grupo, ¿no? Depende del grupo y depende también de, bueno, una misma persona va pasando es Claro, cíclica, va claro. pasando por etapas, a lo mejor también la vida personal, ¿no? De, pues estoy en etapa de exámenes o me estoy separando o estoy embarazada y no le puedo dedicar el tiempo que... Y eso te frustra. También es Porque, eso, el chino es un idioma que nos obliga a mucha constancia.
no obliga a mucha constancia. Entonces yo, por ejemplo, si algún alumno durante una semana falta una clase y Ya. luego no hace por ponerse al día, de verdad que ya la siguiente clase le cuesta mucho y ya entonces se te acumula el trabajo y yo eso sí Mm, que veo que hace falta mucha constancia. Yo lo mucha. recomiendo a mis alumnos todos los días dedicarle 10 minutos, aunque sea 10 minutos. Luego, si un día tienes que sentarte más rato, pues siéntate, obviamente, ¿no? Pero si podéis hacer algo, aunque sea un poquito, yo, los alumnos que veo que mejor lo llevan es porque hacen eso, ¿sabes? Porque pues le cogen el gusto, no es una obligación, es un hobby nuevo, ¿no? Que también tenemos que aprender, porque muchas veces nos apuntamos a cosas y también requieren como un poco de disciplina, ¿no? Hasta que te acostumbras a algo, ¿no? Hasta que se convierte en un hábito. Construir Mm, un hábito tampoco es tan fácil y la motivación la tienes al principio, pero luego la motivación, quieras que no, se va. Aunque siga interesándote, puedes tener el interés, pero no la motivación, esa energía que tienes al principio. Me acuerdo mm. cuando estuve en China, recién llegada la última vez, pues estaba súper motivada, en plan, llegaba por las tardes, te juro, no hacía otra cosa más que estudiar, en plan, todo loca, no, ni salía, ¿sabes? En plan, no, este año voy a aprender chino sí o sí. Y se lo comento a una amiga, no, me pregunta qué tal, cómo lo lleva, yo súper bien, estoy estudiando 6 horas por la tarde, no sé qué. Y me dice, sí, ese interés irá decayendo poco a poco. Y yo, sí, hombre, qué zorra, cómo me dice eso, no sé cuánto. Me indigné, ¿sabes? Yo, sí, hombre, que con lo motivada que he venido yo aquí a China, yo voy a perder interés. Obviamente, ¿sabes? Obviamente. Yo llego a un punto en el que estando en China dije, em, a ver, Nini, no vas a estar más en China en estas circunstancias de becada con tiempo, así que hay que vivir y hay que disfrutar también del país y lo que te ofrece la vida en la calle. O sea, no te puedes pasar todas las tardes encerrado en una habitación aprendiendo vocabulario porque eso, ¿vale? Lo puedes hacer cuando estés en España perfectísimamente. Claro, ese es Pero otro tema. obviamente manteniendo unos niveles, es decir, no era, ala, me da Para igual ganar las todo, clases, obvio, pero tenía que ir a clase, hacer mis exámenes y hacerlos bien, pero el objetivo ya no era el 10 o el 9 o sea, ¿qué es lo que tengo que sacar? ¿Un 8 y un 7 para mantener la beca? Pues 8 y 7, quiero decir, y es a que vivir, también y hay a mucha experimentar y competitividad. a hablar. Yo he aprendido mucho más fuera, en la calle, porque además China es un país que en cuanto chapurreas un poco de chino, los chinos te hacen corrillo, quiero decir. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Y hablas, y he aprendido mucho más en la calle que en el aula. Mm, No he aprendido más, sino que lo he practicado. eso. Así Claro, como no. mis profesores me decían, sales mucho, tienes que estudiar más, y era en plan, si es que me da igual, o sea, Sí, me da igual porque yo lo que quiero es estar en la calle, escucharlos y poner en práctica lo poco que voy asumiendo, porque está la cantidad de información que estudiamos al principio, ¿no? O sea, allí en China, que a mí no me daba tiempo a asumirlo todo. sí. A ver, has tocado un tema que me parece interesante, que es lo de solo puedes aprender chino si estás en China, que me parece mentira totalmente. O sea, uno puede aprender chino perfectamente en el sitio en el que esté. Solo que si estás en China, pues quizás la cultura la tienes más cerca y tienes más. Hombre, es más fácil, sales a la calle Y y si hablas. quieres, hablas, pero es que si quieres lo mismo en donde vivas, puedes hablarlo igual y empaparte de la cultura igual. Entonces, Que sí, que además es el que tema. yo empecé en el 2005 y no había todas las herramientas que hay ahora. O sea, antes teníamos que escribirnos casi por carta, como aquel que dice. No Eso. estaban en las redes sociales, no estaba el WeChat para contactar con gente de China, no teníamos el Zoom para hacer En una YouTube no había videoconferencia, nada. en YouTube no había nada. Entonces, ahora el que diga, no, es que si no voy a China no voy a aprender, está muy equivocado. Hay Claro, muchísimas más herramientas de las que teníamos nosotras sí. y son excusas para no, Ujú, ¿sabes? ujú, Para no alcanzar el objetivo, ¿no? Es como, me voy mm. poniendo yo obstáculos para, para... Bueno, Entonces, hay que pensar, ¿eh? Es sí, decir, yo creo que lo que nos falta un poco al estudiante chino es
tener esos métodos de estudio, cambiar esa concepción de que es un idioma distinto y que voy a tener que estudiarlo de otra manera y con quizá otra rutina. Y que pues que al final para todo hacen falta rutinas y hábitos. Es que vuelvo al tema ese, pero creo que como profesora, además de enseñar el idioma, deberíamos intentar enseñar un poco, pues, eso, no sé, técnicas de estudio, que a lo Uy, mejor yo no son... sé, yo no soy no. ¿No Yo eres en mi partidaria? no coincido contigo porque también creo que cada persona aprende de una manera. Ya, pero es que Entonces, hay gente que no sabe, ¿sabes? O sea, no, una no, cosa es que no sepa y le puedes dar diferentes herramientas. claro. Prueba a escribir y repetir, prueba, yo qué sé, a imaginarte esos simbolitos como algo, si te ayuda, pero eso depende, o sea, lo tienes que buscar tú. Yo es lo que les digo, yo os puedo decir maneras, pero vosotros os adaptáis. Hay gente que tiene memoria fotográfica, hay gente que es a base de repetición, hay gente que es a través de canciones, se les queda mucho más Pero claro, es que hay gente que ni se vocabulario le que ocurre, ¿sabes? Decirle, mira, ponte gente que una le gusta canción. escribir. Claro, ponte una canción, ponte una serie y aprende una palabra o escucha un tingli y con el tingli puedes hacer esto, esto y esto, puedes hacer un tingli, puedes hacer una lectura, puedes escribir, puedes... como darle ideas de estudio, que no sea Sí, solo sí. sentarse a escribir y repetir caracteres, porque Claro, si no, claro. esa es la tendencia que yo he visto por lo menos en mis clases del que Mm, no tiene como idea, porque es que a lo mejor hay gente que nunca ha estudiado idiomas, es que yo tengo no, gente que a lo mejor nunca ha estudiado idiomas, o lo que tú dices, ha estudiado inglés y el sistema es totalmente distinto, ¿no? Entonces le llega el chino y dicen, ¿ahora qué hago? Pues ya, mándame plantillas de caracteres, que necesito hacer plantillas de caracteres como si no hubiera un mañana, ¿sabes? ya. Yo lo que hago polvo es el Quizlet, es decir, yo a mis alumnos casi no les enseño a escribir si no me lo piden, a mano quiero decir. Le metemos mucha caña al pinyin y a manejarse con el teclado, básicamente. Obviamente en clase se escribe, Ujú. pero no me interesa tanto el que sepan escribir, quiero decir, porque los chinos cada vez escriben menos a mano también, como nosotros. Ese es otro Mm, tema que da para debate, bien extenso, ¿eh? Hombre, sí, Uf, sí, pero ya ves. ya, yo en cuanto a los alumnos, ya te digo, yo lo único que les digo es que prueben, busquen y encuentren su propio método. Que a veces incluso la gente que no sabe idiomas es mejor porque no tiene con nada con que comparar. Ujú. Entonces, ¿sabes? Son como, bueno, pues esto es lo que hay, pues esto es lo que tengo que hacer y ya está. Si vienes con otra, ¿sabes? Con otro background, tiendes a comparar. Es que yo con el inglés, yo es que con el alemán, y ya O se con lo el dije. coreano, lo que más odio es cuando comparan al chino con el coreano. Anda ya, vete Yo a no he Corea. tenido, no he tenido esa suerte. No, joder, yo tengo un montón de alumnos que estudian coreano y chino. Ah, yo Sí, no. No, pues ni... es que el coreano es más fácil. Es que el coreano tiene, es que mi madrina, ¿sabes? Que estudia chino conmigo y encima estudia coreano. Y es como al principio ya, lo que tú dices, al principio le costó, ya él le ha cogido el gustillo, pero al principio era como. Y estábamos en clase y le salían las palabras en coreano, porque al final son un poco parecidas a algunas. O no, Mm. es que claro, me decía María, ella me llama María, ¿no? Porque mi familia me llama María, me dice, es que María, ¿no? Es que las palabras en coreano es que se me quedan muy rápido, es que no sé qué. Y yo, joder, Tere, que no me hables de tu historia de coreano, déjame. Ya, Pero sí, claro, es diferente. O sea, es que cada alumno o sea, hay que tratarlo como algo único, ¿sabes? Intentar pues leerles también su proceso, ya, aunque estén dentro de un grupo. Quiero decir, psicología. sí, yo sobre todo con los niños lo noto, ¿no? Pues hay niños que les cuesta más, tienen menos habilidad, pues oye, a ellos solo les pregunto lo básico y al Sí, que claro. puede más, pues no le pregunto lo básico, le pregunto lo que, Ujú. ¿sabes?
Y así no haces sentir mal a nadie y mantienes la motivación, ¿sabes? De todos Claro, o a las personas adultas es que estoy desbordada de trabajo, estoy en etapa de exámenes, pues relax. O claro, sea, claro. ¿sabes? Que el chino no sea Sí. otro Ujú. obstáculo. O Sí, sea, sí, tú sí. vienes aquí para pasártelo bien, aprender y una cosa que te gusta, pues que siga siendo así. Eso es Y algo cuando que yo, por ejemplo, pues le das, o sea, le das ese empujoncito más. Ya que está. digo que es algo que yo con el tiempo he ido aprendiendo como profesora, porque yo también puedo ser muy apretada de no, quiero que todo el mundo lo lleve bien y que todo el mundo tenga estos conocimientos y si no me frustro o me enfado o lo que sea, ¿no? Y con el tiempo te vas dando cuenta de, tío, pues yo qué sé, tampoco hay que ser así. Es como con la escritura, ¿no? Al principio a lo mejor era muy exigente de decir, no, la escritura es súper importante, venga, dictados, pum, pum, pum. Y luego ahora es como, no, mira, quien le interese, como le importe como objetivo, pues lo vamos a hacer. Obviamente enseño los caracteres, que es que yo no dejo de enseñarlos, También, y también, los desde el primer utilizamos día. en clase, exacto. Ujú. Sí, Pero sí. que yo que sé, que cada persona, eso es otra cosa que queríamos comentar, ¿no? Que cada persona tiene unos objetivos Mm, y tú como profesor también tienes que aprender a, sobre todo nosotras que somos profesoras de academia, que no somos profesoras de universidad, quizá en una universidad tú sí puedes exigirle lo mismo a todo el mundo, ¿no? mm, Pero en una academia que la gente se apunta por gusto y por Ya. interés, ¿no? Eso es muy diferente. Es muy, muy, muy diferente. Mm. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Sí, y Y bueno, lo que te iba a comentar, que vi unos memes que me hizo mucha gracia, que era un alumno en plan, ¿cómo era? Lo que quiero, o sea, lo que me gustaría saber decir en chino. Y luego la siguiente imagen, yo no haciendo nada, yo no haciendo nada por aprender chino, ¿sabes? Que ya. también pasa mucho, en plan, no, te motivo, ¿no? Como que es por parte de los dos del profesor, pero que también el alumno tiene que hacer algo, que no tú puedes estar ahí de motivador y de tal, y de, Todo el oye, rato. que es lo que decíamos antes, que si te apuntas a algo es porque tienes interés y al final tienes que hacer algo. Es que si en casa no haces los deberes, no estudias, no sé qué, no sé cuánto, que bueno, que es verdad que puedes pasar por una etapa en la que realmente no puedes. Aún así, no sé hasta qué punto, o sea, no sé si realmente psicológicamente no estés por una etapa en la que no puedes hacer más. Ya. Bueno, no sé, a mí es que de verdad me cuesta mucho creer que uno no pueda sacar ni un poquito de tiempo, ni un poquito de tiempo, no lo sé. Ya. Bueno, yo siempre es lo que digo, al váter vais todos los días, así que el móvil, el Quizlet, con vosotros al váter. Y ¿Ves? eso tiene que ser sagrado. Porque yo el único consejo que les digo siempre es, si te dejas el chino, va a ser porque el vocabulario se te va a hacer bola. Ujú. Porque o sea, ese es siempre el consejo que doy. Si quieres seguir y mantenerte y avanzar, o sea, el vocabulario lo tienes que llevar al día. Lo de la gramática, pues da igual, porque somos pocos en clase, practicamos mucho, hacemos muchos ejercicios, mucha comunicación, pero si no te sabes el vocabulario, si no sabes leer caracteres, si no te sabes lo que significa o cómo lee, eso te va a obstaculizar. Se te va a ir acumulando, acumulando y después es que es imposible deshacer puerto. Entonces, eso, siempre les digo, si te dejas el chino será porque se te hace bola el vocabulario. Buen consejo. Yo Punto. aprendo mucho de ti, Lo Noé. demás no. Sobre todo al principio. Porque luego la gramática se hace complicada la gramática, pero ya tienes técnicas para aprender el vocabulario mucho más deprisa. Entonces sustituyes la memorización de caracteres por la gramática a la que le tienes que dedicar un poco más de tiempo. Entonces al principio, ¿no? Digamos, el primer año o el primer año y medio de curso, sobre todo, yo les hago mucho hincapié en el vocabulario, en que sepan reconocer los caracteres, Claro, leerlos, que no escribirlos, leerlos y saber lo que significan exacto. sin el piñe. Claro, claro.
Sí, yo lo que hago ahora es mandarle muchos textos. Hacemos textos en clase y lectura. Pues mira, llévate esta lectura y luego les mando el audio, les grabo yo la lectura y a veces no es que no mando ni deberes, o sea, los deberes son No, léete la lectura y yo no mando deberes, yo vocabulario. no Estudiate el mandas deberes, ¿no? Tú el Quizlet vocabulario, y que se... vocabulario todo el rato y les digo, y si os acordáis de mí y me queréis enviar un mensaje de amor, pues me escribís una frase en chino con la gramática que hemos aprendido y el vocabulario que tenéis que practicar y me lo enviáis por WhatsApp y ya está. Y yo pues yo me pongo contenta, os lo corrijo y vosotros practicáis. No me quieren mucho, la verdad. No te escriben mucho, ¿no? Vaya. Y mira que yo soy fácil para eso, ¿eh? Yo digo, escribirme todo lo que Muy queráis. adorable. Luego Bueno, también, ¿qué más? otra opción, o sea, otra cosa que me ha pasado mucho como profe es que Nini, yo cuando estoy en clase me lo sé todo y hago el ejercicio súper rápido, pero es que voy a mi casa y estoy una hora para hacer medio ejercicio. Y yo, claro. Como que, ¿sabes? Les impone muchísimo el estar fuera del entorno, Ah, ¿sabes? pues No, mira, eso a mí no sé, no, o no soy consciente de que haya pasado. a mí sí me dicen, jo, es que no sabía cómo hacerlo. Y luego llego aquí y lo sé hacer enseguida. Y yo digo, ya, Sí, es que es la que tele... Nini, nosotros no hacemos muchos ejercicios en clase. No les pongo, venga, este ejercicio. Solo los ejercicios quizás se los mando a casa o algo, pero en clase como hacemos más, lo hacemos todo en conjunto, ¿sabes? No hacen trabajo, no Claro, hacen mucho trabajo individual, que a veces lo pienso. yo lo Digo, hago por grupos. de vez en cuando sí hacen algo de trabajo individual, pero poco. Mm. Entonces a veces digo, podría dedicarle el tiempo a decir, venga, vamos a hacer cada uno individual este ejercicio y luego no sé. Depende, o sea, depende. Y hay veces que los pongo en grupo y les digo, ala, hacer el ejercicio y no me podéis preguntar nada. O sea, tiene que ser como una lluvia de ideas entre todos, creo esto, creo lo otro, buscad, ¿sabéis? No utilicéis el diccionario, simplemente con herramientas ¿sabes? No sé cómo se dicen, pero Como pensar entre todos, ¿no? Pensando lo que no, habéis aprendido, pues, aplicarlo. pues yo veo que es un radical, uno sabe el radical, el Ujú. otro sabe cómo se pronuncia, el otro piensa que por contexto no sé qué, y al final lo sacan y se dan cuenta de que saben más de lo que ellos piensan. Claro, que eso también motiva, ¿no? Si me Qué guay. preguntan, al final siempre les respondo y entonces no hacen el esfuerzo. Pero bueno, que las clases, los ejercicios son como muy diferentes. Damos también mucha teoría, porque creo que es importante saber bien la gramática, Y, ayuda, pero ya está. y otra cosa que haces tú mucho en clase, que sé porque me has contado que hablas mucho de cultura, ¿no? De la cultura china, de... Sí. Yo todos los temas que damos, siempre hay algo que difiere, ¿no? Un poco o no de nuestra cultura o de nuestro entorno y lo explicamos y lo hablamos y le dedicamos, a lo mejor hay clases que solo hablamos de cultura y no Ujú, pasa nada. ujú, ¿Sabes? ujú. Yo qué sé, cuando damos los números, siempre hay una clase de numerología Claro. y es alucinante porque Sí, ellos sí. se aprenden los números desde otra perspectiva. ¿Sabes? Tenemos que hacer un podcast de números, ¿eh? Ya, ya. Eso puede ser ahí, Muy ahí, pendiente, sí, sí. sí, pues eso, para mí es importante también acercar el idioma a una perspectiva mucho más real, ¿no? De lo que se van a encontrar cuando vayan a China. Que eso Y es otro punto que queríamos comentar porque está relacionado con, es difícil el chino, bueno, pues que también es una forma de pensar distinta. Es un país que está lejos, simplemente físicamente lejos, entonces obviamente su cultura y toda ya, la forma en la que ellos usan el idioma va a ser claro, distinto. sí, Entonces, es claro. otro tema a tener en cuenta y que creo que es un valor añadido, ¿no? Por Porque supuesto. aprendes muchas más cosas, es verdad, es que estás aprendiendo muchas más cosas, no estás aprendiendo solo el idioma, sino que estás aprendiendo una cultura totalmente, bueno, no sé si totalmente distinta, ¿no? Pero distinta, ¿no? O muchas cosas que son distintas.
Sí, y además es que, por ejemplo, hay gente que aquí que hay mucha fábrica de azulejos y que hay mucha conexión con China, muchos me dicen, ostras, es que desde que estudio chino, ¿sabes? Como que los entiendo mejor en su Claro, forma de actuar, en su forma de ser, en su forma de negociar, ¿sabes? Porque le encuentro con un montón de paralelismos. Y claro. es en plan, qué guay que me Qué digas guay. eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, es muy... o sea, a mí me hace sentir que el trabajo que hago pues tiene un sentido, ¿no? Ujú. Y que ellos al final le encuentran una utilidad a la lengua más allá de, ¿sabes? Claro. Comunicarse. Oye, para esto, los que estén interesados, que escuchen el episodio número 10 que hablamos con Antonio Livian sobre interculturalidad entre China y España, y hablamos mucho de la cultura y de cómo pues, muchas empresas buscan gente que conozca la cultura china y que Mm. sepa integrarse, ya no solo que la conozcas, sino que tu forma de ser tienda a poder integrarte en la cultura china, ¿no? Que esa es otra, mucha gente aprende chino en plan obligado y luego se va a China y no le gusta China y no le gusta el idioma, es como no lo fuerces, que tampoco No, es, además es que yo creo que China es un país que o lo amas o lo odias y no tiene punto intermedio. es difícil, sí, sí, Es difícil. totalmente. Yo no, yo sí que la gente que conozco es amor o odio también. Amor o odio total. O sea, no he conocido a nadie que esté en un punto intermedio. En plan, bueno, bueno, China, bueno, sí. No, no, nada. O sea, o blanco o negro. Es Sí, verdad. es Yo muy también así. tengo que hacer una reflexión, ¿no? Sobre del estudio del chino y en general de cualquier idioma. O sea, siempre estudiamos las cosas con un objetivo final. No sé si la pregunta es muy concreta. No, sí Pero te hay veces entiendo. que me he encontrado con padres, ¿no? Sobre todo de gente, pues, de padres de niños, de, no, no es que yo he decidido que lo desapunto del chino porque todo el tiempo que va a invertir en este idioma para no llegar a, a controlarlo como un alemán o un francés, pues prefiero que aprenda alemán o francés. Y a mí como que me da un poco de rabia, ¿sabes? Porque es como hacemos las cosas siempre para un beneficio y nos Claro. dejamos por el camino otras muchas ventajas, que es el conocer otra cultura de la que no has estudiado nunca en tu vida nada en clase, que nadie se acuerda de Asia o de África o de las culturas precolombinas, quiero decir. O sea, de cualquier cosa que esté más alejada de nuestro entorno europeo, ya Mm, como que no no nos conocemos. Mm. o solo quiero aprender el idioma, lo demás me da igual. Ya, pero es que es un O lo poco... quiero aprender porque me va a abrir puertas para mi futuro profesional. Pues sí o no, ¿sabes? O sea, Bueno, es que depende, es que que luego si llegas solo aquí y ese es tu dices, objetivo, yo creo que esa motivación es muy mala, es una mala motivación. O es sea, casta, es pobre. es y exacto, puede que empieces por esa motivación y que luego te guste, ¿no? Y se convierta en una pasión, ¿no? Pero esa motivación yo la veo un poco, es como, no, es el idioma del futuro. Es que de verdad, esa también ya estoy harta de Bueno, esa es que si frase. hubiera sido el idioma del futuro, yo creo que no lo hubiera aprendido, porque yo cuando empecé en el 2005 era una cosa muy de frikis, éramos 4 locos que estudiábamos chino, entonces yo nunca he estudiado nada porque tuviera futuro, sino porque me gustara y me aportaba. Y creo que O es sea, algo cuando que, tú empezaste todavía no era el idioma del futuro. no, el 2005 por lo menos en España, que estábamos en un boom económico, en una burbuja, que la peña ganaba mucho dinero trabajando. Toda mi familia es, ya tienes una carrera, ¿sabes? O 2. O sea, ponte a trabajar Verdad, ya, sí, sí. ¿qué haces? Y era en plan, bueno, pues es que esto yo lo quiero hacer, sin plantearme que iba a tener luego. Son friki. Sí, pero pues es eso, a mí me da rabia que luego los padres enfoquen la educación de sus hijos solo por el beneficio, es decir, Mm. enseñarles a la juventud a tener curiosidad por otras cosas sin importar si vas a sacar un beneficio económico, quiero decir,
que la vida va más allá, ¿no? Aprender un idioma te abre una ventana hacia una cosa que es difícil que llegues a ella si no es a través del estudio de eso, del idioma, porque al final los textos van en relación a la cultura, ¿no? Claro, todo. Claro. ¿Cuántos niños han dicho, ostras, ¿no celebran la Navidad en Asia? Pues no, no son Claro, creyentes. O sea, ¡bum! Claro, porque para ellos es todo el mundo, claro. ¿sabes? Sí, Eh, sí. celebra la Navidad y todo el mundo cree en Dios. Y, ¿sabes? Y Ujú. bienvenidos al mundo, el mundo Sí. es plural. Sí. Afortunadamente, bueno, eso va cambiando, yo creo, ¿eh? Porque ahora la influencia de Asia es tan bestial y cada vez más gente, sobre todo la gente joven, que está súper interesada hoy en día en Corea, en música coreana y a partir de ahí en series y de ahí dan el salto a China. O sea que yo creo que ahora, pues que está bien, ¿no? Porque está bien que Sí, cambie un poco, ¿no? Ya esa tendencia, que es que cuando nosotros éramos jóvenes era todo Estados Unidos y de ahí no te salía. Es que en el cine, en la tele, todo. Queríamos, yo quería estar en un instituto que tuviera taquillas y yo qué sé, ¿sabes? Como... ya. Y ahora ha cambiado eso mucho y creo que está genial, ¿no? Ya Mm, fuera de que aprenda o no aprenda el idioma, que esa influencia la veo sana, por lo que tú dices, que estamos aprendiendo a ver que hay cosas distintas en el mundo, ¿no? Y a mucha gente pues se le está abriendo el mundo. Y muchísimo. es lo que tú dices, en plan, bueno, pues si aprendes francés, pues verdad, vaya a Francia, que está muy bien y tal, pero oye, que el mundo es más grande, ¿no? Que sabes cosas sobre Asia está, pues Está mira, bien, está bien, aunque luego no llegues a alcanzar un dominio del idioma o al X tiempo lo abandones. Todo eso que has aprendido hasta ese momento, todo eso suma y todo eso aporta. Y el día de mañana no sabes todo eso, cómo va a afectar a tu vida personal y laboral. Y, ¿sabes? Porque al final lo aplicas inconscientemente, muchas cosas. No sé, pienso, ¿eh? Y además, no sé tú, pero ¿qué aprendiste con el estudio del chino? Porque yo por lo menos aprendí a ser perseverante, sí. aprendí a ser mucho más resiliente y Ujú. mucho más paciente. Totalmente, sí, sí, sí. ¿Sabes? Aunque eso lo aprendí más en China que aquí. Bueno, sí, también, pero el chino es un idioma que está jugando continuamente contigo con esa frustración que te provoca el no poder controlarlo ni avanzar todo lo rápido que quieres, ¿sabes? Es como que te va frenando y te va trabajando esa capacidad de... Sí, sí, totalmente. Yo creo que a mí me ha cambiado mucho el hecho Mm, eso de aprender el idioma y de vivir allí, ¿no? Es que aprendes a tener una paciencia, a decir, bueno, las no cosas a todo. largo plazo, ¿no? Sí, Esto llegará y cuando llegue, claro. pues llegará y estará bien. Ujú. Entonces, yo he aprendido, o sea, me ha aportado muchos beneficios a nivel de emocional, ¿no? El estudio en chino, que otros idiomas no, porque no me implicaban ese esfuerzo que me implicaba. ¡Hombre, Luisito! ¡Holi! Tenemos aquí a Leo. Teo, Teo. ¡A Teo! Se Ostras. llama Teo. ¿Qué pasa, mini nini? Mi nini está Ay, se ríe. recién despertada. Va, vale. Pues eso, que eso también hay que asumarlo, ¿no? O sea, es difícil aprender chino, pues sí, no, depende, pero también hay Claro, muchos beneficios extra. exacto. Que no es una que- pregunta tan sencilla, que es verdad que no es que uno no quiera decir no, no voy a responderla por lo que sea, ¿no? Es que hay como muchas cosas que considerar, ¿no? muchas, muchas, Sí, muchas. sí, sí, sí. Y otro tema que yo creo que es clave Mm, es los métodos de enseñanza, ¿no? mm, Que hemos pasado por ellos, ¿no? Y yo creo que es que es de las cosas que hace que el idioma chino sea más difícil, es que hay que tener en cuenta que la lingüística desde China y lo que es la enseñanza del chino es un campo que está un poco verde, que está un poco en pañales, tanto en China como obviamente ya
que es de donde parte lo que es la enseñanza del idioma, allá al resto del mundo. Entonces, yo creo que eso, que muchos de nosotros pues, nos hemos deprimido un poco estudiando chino, y a muchos estudiantes les sigue pasando hoy en día porque los libros y los materiales que hay siguen siendo pues, libros antiguos, libros que se hicieron en los 90, ¿sabes? O en los 2000, y claro, y libros que tienen como un método de enseñanza pues, muy anticuado, muy poco desarrollado. Sí, y no creo que sea anticuado, yo creo que está enfocado a un público Otra cosa, asiático. sí, claro. Yo creo que a los chinos les cogió el estudio, o sea, este boom, ¿no? Les cogió un poco en bragas, hablando rápido y mal. Es decir, estaban acostumbrados a tener unos alumnos coreanos y japoneses o del sudeste asiático y que tienen muchísima más cercanía cultural con el idioma y que cuando llegaron los occidentales, ¿sabes? Les aplicaron el mismo método que estudiaban los asiáticos. Entonces, Claro, nosotras hemos sido, o sea, hemos estudiado chino como si hubiéramos sido supervivientes, supervivientes total, o sea, es que es un milagro casi. los supervivientes del Titanic. Sí, Nosotras. O sea, menudo iceberg tengo aquí delante y lo voy a tener que superar porque yo hice los antiguos exámenes, donde bueno, había sí, los 11 HSK. niveles, que cuando les enseño a mis alumnos los libros dicen, ¿esto es Dios, nivel intermedio? sí, 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 O sí. sea, yo digo, sí, señores. Pero es que Y lo con peor es que diccionario de papel, ¿eh? Con diccionario de papel. eso, Flipa. O sea, que es muy fuerte. pero que sigue siendo algo así, o sea, que tú te vas a China a estudiar y Sí, para pero pegarse porque un ellos... tiro, que sigue siendo así, Sí, entonces es como que pero no que es yo lo un entiendo, ámbito que... quiero decir, si vas a China y tienes ese método, también aprendes el cómo estudian de otra manera. Hombre, aprender, Ahora, pero más fuera, lento. fuera del entorno de China, creo que tienen que hacer una labor muy grande en cuanto a libros y textos, en cuanto a material en general. Y para eso los americanos, que han tenido mucha más tradición de enseñar el chino, tienen mejores materiales que los que puedan tener editoriales del Japón, que no están viendo, ¿no? Cómo enseñar el idioma de una manera más natural para el estudiante occidental. Que yo creo, es que claro, vamos a ver, los asiáticos están acostumbrados a una enseñanza distinta, como más disciplinaria, pero desde pequeños. Entonces, claro, ellos estudian así, el español lo estudian así, ellos el inglés lo estudian así. Son de coger un diccionario y aprendérselo de memoria. Y está bien si les funciona, Sí, pero es a que a ellos les nosotros no nos funciona. funciona. Claro, no estamos acostumbrados a ese tipo de memorización, de listas, de estructuras, y es que yo no sé, o sea, obviamente cualquier cosa, si la haces demasiadas veces, al final te termina entrando en la cabeza, pero yo creo que no, que ni para ellos, o sea, que yo creo que hasta ellos aprenderían más rápido, no lo sé, No porque lo es sé. verdad que por su cultura y por su forma de enseñanza desde siempre han aprendido distinto, ¿no? Pero por lo menos... Yo soy de la opinión de que si te funciona, sigue. Pero es que a mí no me funciona, quiero decir. Entonces claro. necesito otra cosa y necesito que eso se adapte a mi forma de aprender. Quiero decir, ¿sabes? Necesitamos que sea relevante para nosotros, que sea divertido, porque al final, ¿por qué no puede ser divertido? Si puedes hacerlo divertido, ¿por qué no? O sea, si está la opción. Y luego, pues, por lo menos más comunicativo, menos estructuras, ¿no? Es que los chinos son muy de memorización y estructura, estructura, estructura. Y eso al final es algo que realmente es que no funciona, no te funciona ni como estudiante ni como profesor, porque es que al Pero final por la te das lejanía cuenta. cultural, es decir, porque a lo mejor nosotros las estructuras del vocabulario lo podemos estudiar en italiano, porque en realidad no necesitamos hacer un esfuerzo muy grande, porque está como, si te estudias las estructuras más diferentes, las otras ya las vienes incorporadas del español y simplemente es traducir, que, ¿sabes? Como un ejemplo, en plan, no me voy a poner aquí. Y a lo mejor, pues eso, listas de vocabulario que te den, ¿sabes? Facilidad para hablar, porque tienes la capacidad, porque digamos que la estructura ósea la tienes, que llega del español. Sí. Pero es que en chino
o en japonés o en coreano no sucede así. No tenemos estructura ósea, o sea, no tenemos a qué agarrarnos. Entonces, el memorizar por memorizar no nos ayuda. Necesitamos aprenderlo como si aprendiéramos, ¿sabes? Desde pequeñitos. Es lo que le digo a mis alumnos, volvéis a tener 5 años. Vais a aprender a escribir, vais a aprender gramática, todo, ¿no? Como si tuvierais 5 años, volvéis a vuestra infancia. ¿No? Totalmente. Y otra cosa, otro melón que abrir, profesor nativo sí, profesor nativo no. Ese es un buen melón. Pero ya dirán, claro, como estas son españolas, pues querrán no nativos. No nativos, claro. Pues yo creo que para empezar, mejor no nativo, sobre todo con el idioma, con el chino, por lo menos con el chino. Yo creo que yo, por ejemplo, ya no porque yo sea y yo sea la profesora, sino porque yo he aprendido mejor con no nativos. O sea, yo he tenido en la universidad, yo empecé a estudiar chino, bueno, empecé en el contexto universitario, ¿vale? Y he tenido profesores españoles y chinos. Bueno, pues los españoles lo hacían mejor. Eran mejores profesores, me hicieron aprender más que el profesor de chino. Ya. Y eso es porque, bueno, pues que conoce el camino que tú has tenido que transitar para aprender ese idioma. O que vas a transitar para aprender idioma y dónde te vas a caer y dónde vas a tener dificultades. ¿Cierto? Y ha pasado por ese proceso y por otro lado lo que estamos diciendo de la cultura es más cercana, sabes quizás qué actividades hacer para que los alumnos se diviertan más o no lo sé, yo es que a veces digo que a lo mejor pues tenemos, no lo sé. O combinarlo, es decir, poder tener un nativo que aplique lo que te ha dicho el no nativo. O sea, Por eso es ideal, claro. eso sería ideal y no hay ningún problema. Sí, Pero sí. nos hemos vuelto como un poco snobs, ¿no? Porque yo Sí. me he encontrado con gente de, ¿no eres china? Pues no quiero aprender contigo. Y prefieren aprender con el chino, con un chaval o chavalita que viene de intercambio, que no tiene ni zorra idea de cómo enseñar chino, pero como es china, pues... Y luego llegan y me vuelven a llamar y me dicen, es que ya no sabe lo que enseñarme. Y yo, pues en un año ya no sabe qué enseñarte. Claro, me ha enseñado los colores, a pedir comida y a saludar y ya, ¿sabes? No sabe qué enseñarme. Vale. Obvio. Claro. También se necesita un método para enseñar. Uh-huh. Nativo, por muy nativo que sea, yo no Claro. me soy capaz de enseñar español. Sí, Como muy enseñar chino. difícil, muy difícil. A lo mejor Claro. conversación, sí, Uh-huh. pero... O ejercicios, ¿sabes? Mucho más de comunicativos, pero el por qué, yo no lo sé. Yo no podría explicar. Seguramente un chino lo Sí. explicaría mucho mejor que yo. Yo creo que el hecho de eso, de ser profesor o tener experiencia o haber estudiado para ello, es más importante que el hecho de ser nativo, porque si tú eres profesor y tienes una buena didáctica, vas a poder transmitir bien ese idioma, aparte de que si lo has aprendido, mucho mejor, ¿no? Me refiero a, obviamente si lo has aprendido, lo pueden, o sea, si no, no podría enseñarlo, pero me refiero a ser profesor en general. O sea, si tú, por ejemplo, a lo mejor un matemático sabe mucho de matemáticas, pero luego no sabe enseñarlo porque es que no se le da bien dar clase, ¿no? Y en la Pero es que esto universidad va pasa pasando mucho, muchos profesores saben mucho de su tema, pero no saben enseñarlo, ¿no? comunicarlo. Entonces, el hecho de ser buen profesor es Es importante, importante. es muy importante, ¿no? Para transmitirlo. Muchas veces, pues a uno le, de pequeño, ¿no? Pues a mí me gusta la biología, pues porque tu profesor era un buen profesor, y no me gustan las matemáticas porque a lo mejor no tuviste un buen profesor, o el inglés, ¿no? O cualquier materia. Sí, cualquier materia, en eso estoy totalmente de acuerdo. A mí me pasó en la carrera, yo tenía una profesora de cine que, o sea, una crítica de cine que te mueres, a pedrazas allá mogollón, y sus clases eran infumables, era en plan, o sea, córtame las venas, pero en vertical, para morirme antes. Y sabía muchísimo, pero no sabía, o sea, le superaba dar clase. O
sea, era, ¿sabes? Estas personas que no han nacido para ser profesores. Claro, es que eso... Quería leerme sus críticas de películas o decir, oye, dame un libro que hayas escrito, que creo que voy a aprender más en tus propias clases, ¿sabes? Entonces, eso también es importante. Sí, sí. Y que puede Enfocar. haber profesores chinos que sean muy buenos, ¿no? Y Pero los es hay, ¿eh? Y que yo los los he hay, tenido. que en mi Los he escuela tenido. Sinton es buenísima y todos los Sí. alumnos me lo dicen. Pero es Mm, verdad que ella pues ha aprendido un poco conmigo, mm, entre las dos pues nos enseñamos, nos damos ideas y ella aprendió conmigo, ella empezó conmigo y la verdad que pues eso, pues ha aprendido a ser profesora. Ella ya tenía dotes, porque eso es lo que, como que hay que tener dotes de sí. enseñanza, que eso como que tienes que tenerlo y ella ya los tenía, ¿no? Pero que también pues aprendió pues nuevas técnicas que a lo mejor pues si tú vienes de China y has aprendido a enseñar chino en una universidad china, pues tu método es lo que vamos a decir, el libro de los champán, el texto, vocabulario y tienes que ser como muy imaginativo y que te lo permitan, porque en China también son muy cuadriculados y lo que puedes hacer en clase es lo que puedes hacer en clase y de ahí no te salga, eh, pues es más difícil, ¿no? Que tengas un buen método cuando a Mm. lo mejor pues nunca ni lo has recibido y cómo se te va a ocurrir, ¿no? Funciona, claro, claro, claro. Entonces, pues ella ha empezado aquí y pues por ejemplo, pues los alumnos están súper contentos con ella y yo, como ella Aquí va no a estar. estamos quitándole mérito a profesores chinos, Claro. obviamente que no. Yo también he tenido gente muy buena y que me ha enseñado muchísimo. De hecho, guardo un grato recuerdo de mis dos primeras profesoras de chino, ¿sabes? De gente maravillosa y muy comprometida y sabían dónde estaban, dónde se encontraban dando clases. En Mm, España con un alumnado totalmente diferente al chino, que no se preparan las clases antes de llegar a clase, que se preguntan y se cuestionan, o sea, frente al profesor, ¿no? De esto no lo entiendo, vuelve a explicar o no te has explicado bien. Y eso son cosas que en China, yo por lo menos cuando estaba en la universidad, no lo tenía. O sea, a mí me pegaban la bronca porque no te has preparado el texto y digo, pero se supone que es tu trabajo, ¿no? sí, O sea, sí, no, sí, aquí tienes que venir a preguntar dudas. Y yo, pues ya, bueno, pues vale. sí, O sea, me tenía que preparar los temas antes. Y era en sí. plan, pues no lo Eso es entiendo. algo típico de China, sí, el Claro, yuji. pero Mm, es otro método. Y mm, entonces, claro, si vas allí, obviamente juegas con sus reglas, pero es que mm, aquí hay ujú. que jugar con otras reglas. Yo Es decir, recuerdo pocos buenos profesores, la verdad. O sea, por no decir que no, aparte de que mi memoria tampoco es que sea muy buena, pero, o sea, recuerdo momentos como estelares en clase, como una vez a una profesora se le ocurrió hacer un juego y fue como, ¡ah! Mira la emoción. Y creo que fue la no, única vez que se le ocurrió hacer un juego y la única vez que hicimos un juego y fue como el mejor día de mi vida, ¿sabes? Como bien, hicimos algo, ¿sabes? Como... Y de hecho es un juego que hago yo en mi clase, que fue como hacer una carrera con los palillos y no sé si se trajo garbanzos duros y teníamos que hacer como una carrera y ir respondiendo preguntas. Me pareció súper bueno y eso lo he copiado y lo uso yo en mis clases porque es divertido, es una forma de practicar bajo presión, utilizando los palillos, me pareció súper buena idea. Pero creo que fue el único juego que hicimos durante un año. qué fuerte. Yo me acuerdo de mi Como, profesora de China, es verdad que no tengo recuerdos gratos de ninguno, más la única de mi profesora de pronunciación, que hacía las clases como muy guays y nos hacía cantar y nos hacía, ¿sabes? Cosas como muy dinámicas para romper un poco el tedio de la clase. Y recuerdo un momento estelar de una profe que me dijo, estábamos aprendiendo vocabulario y nos daba una palabra y teníamos que hacer una frase. ajá, Y me tocó, o sea, arrepentirse, ajá, sí. ¿no? Y, Ujú. y hace una frase y yo me arrepiento de haber venido aquí a ¡Ah! estudiar. No, Ya China, estudiar chino. o sea, ese fue el momento más estelar de qué puta mierda. Antes lo sé y no
vengo, ¿sabes? Ya. ¿Y Yo todos los semestres me lo he. cuántos Yo digo, años tenía, Nini, cuando fuiste a China? Yo Sí. cuando fui a China tendría 27, 27. 27. Y era el culo pelado de estudiar, o sea, ¿sabes? Una trayectoria académica bastante extensa, ¿sabes? Y siempre me había considerado muy buena estudiante, pero llegué a China y como que me minaron muchísimo la moral. Son auténticos destrozadores de autoestima. Tuviste mala suerte, Nunca es también te suficiente. digo, porque porque alguna vez me has comentado eso y, a ver, a mí lo que me agobiaba era el ambiente de competitividad que ellos fomentan. Y eso como que te agobia, porque claro, nunca vas a poder llegar a ser igual de bueno que, como decimos, los coreanos o los japoneses. Entonces, siempre te ves por detrás, no puedes conseguir ese nivel que consiguen ellos. Escriben muy bien, hablan muy bien, se expresan muy bien y a ti te cuesta más. Entonces, eso sí que es algo que a mí no me gustaba, ¿no? Y está muy acostumbrado a ese rollo de competitividad. ¿Quién ha sacado mejor nota? ¿Quién no sé qué? El mejor alumno del curso, ¿quién ha sido? Venga. Y es como, ¿en serio? Pero lo que tú dices de eso es que te controlaban mucho, ¿no? Te tenían súper... Mucho, mucho. Mm. Nos quitaban puntos. Eh, si no sacabas buenas notas, eras. Es que además los profesores o sea, no te querían. O sea, para ellos eras como un grano en el culo, porque todos lo hacían bien. Yo no sé, ahora habrán muchos más estudiantes extranjeros, o sea, occidentales, pero cuando yo fui era un porcentaje muy alto de coreanos y japoneses y yo vivía estresada y agobiada y los profesores no me trataban bien porque pensaban que no estaba dando el 100% y ellos también fui a la Universidad de Pekín, ¿sabes? Que es como el Harvard, es como, y son todos los más listos. Yo decía, es que a ver si voy a ser yo tonta. Quiero decir, a lo mejor en otras universidades no tienen ese nivel de exigencia que se les puede exigir a Sí, estudiantes de esas universidades también. porque tienen nombre. Sí, puede ser, pero a mí me han hecho hasta caza de brujas. En plan, una yo redactaba fatal y me busqué una profesora particular para que me enseñara a mejorar mi redacción. Y mira, ¿cómo era la profesora? Esto es anécdota, ¿eh? Que yo escribía y ella me iba tachando lo que he expresado y me volvía a decir, vuelve a repetir y cambiando esto. Y lo hice como, hacía una redacción como 5 veces porque ella no me daba la respuesta, la tenía que buscar yo. Entonces, cuando entregué el trabajo, la profesora me dijo, me la tienes que repetir. Y yo, ¿por qué? Dice, porque te la han hecho. ¿Te la has copiado o te la han hecho? Y yo, buah, chaval. Qué fuerte. Yo tenía 27 años y una tipeta de estas, no me van a decir a mí que le dije que no. Y delante de clase me dijo, lo dijo, lo dijo, todo es muy bien excepto Nini que ha copiado no sé qué. Y yo cogí una florera, todos mirándome Dios. y fatal. Y entonces mi amiga Teresa me aconsejó y dijo, no puedes ir con esa congoja a clase. Te pillas todos los apuntes, todo el trabajo y se lo presentas a la profesora. Y entonces cogí todas las redacciones, hablé con mi profesora de la particular y dijo, y si tiene algún problema que me llame. Entonces yo llegué a clase y dije, mira, para que veas que no he copiado, no te voy a repetir la redacción, pero que sepas que yo he trabajado y esto me lo he currado. Ya Y ves. entonces me pidió perdón. Y yo le dije, no, el perdón no me lo vas a pedir aquí fuera de clase. En clase No, joder, qué vas a pedir anda. perdón delante de todos porque la cara roja me la pusiste ayer. Porque me parece fatal que me pongas la cara roja y que sea una puta copiona para toda la clase y ahora me pidas perdón en petit comité. Digo, que yo no tengo 18 delante de años. todo, Dios. Sí, sí. Y digo, porque yo no tengo 18 años como tienen estos de aquí. Yo tengo 27. Sí, sí. Y te dijo tu puchi.
¿Te lo pidió o no? Sí, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Dijo, tengo que pedir disculpas, me he equivocado porque vuestra compañera ha trabajado muy duro y aquí me ha enseñado todo el proceso y estoy muy orgullosa de ella. Dije, Ah, "Buah". yo Pero la tenía una rabia, o sea, tenía tanta acumulación de rabia y tanta pobre. frustración porque me hacían sentir una mierda, ¿sabes? Que exploté y lo pagué con la profe, con Chang Laoshi, Bueno, pues mira, se lo merecía. por bruja, tío. Pero a ver, que tampoco la gente que esté escuchando esto que no piense que son todos así, ¿eh? Que no es así, que yo no tuve ese tipo de experiencias, por ejemplo. Solo Ya, es ya. la experiencia esa de... A ver, que yo estuve 2 años y esa es la única experiencia traumática en plan que he Ya. tenido, que sí que es verdad que me minaban mucho de tienes que estudiar más, es que sales mucho porque se te nota, no rindes. Y era, es que no entendéis que No. yo... Mira, una vez hablando con Elisa, la Oshe, ¿sabes? Me Mm, dijo que ella cuando se fue a China, se fue a estudiar chino y a mitad de año dejó el curso, se largó, en plan, claro. no pudo más y se largó y se fue a otros, y ella habla chino de puta madre, vamos, ella es súper buena, ya creo que ha trabajado en la embajada italiana en Pekín y tal. O sea, no sé cómo se la averiguó, que siguió allí viviendo, que ya no es como, o sea, que a ti te sigue interesando el chino, ¿no? Que no es que a ti Pero te el haya dejado de sistema de interesar, pero que el aprendizaje. sistema quizá pues no cuadra contigo, ¿no? Y Claro, pues y aprendí mucho, ¿eh? Quiero decir que yo claro estoy que se segura de aprende un ella y montón, volvería claro. a repetir y volvería a ir al mismo sitio y todo. O sea, mm, porque aprendí mucho. Fue para mí un viaje también muy emocional para trabajarme a mí misma, porque yo era como muy cabezona, muy orgullosa y muy... Y eso me ayudó también a ser un poco más realista y a tocar más los pies en la tierra, Yo ¿sabes? era muy impaciente, por ejemplo, cuando Mm, llegué a China, ¿no? mm, Y aprendí todo lo contrario, o sea, aprendí a ser paciente y a no estresarme tanto, o sea, por las cosas, porque yo cuando llegué pues también tuve muchas frustraciones, pero más por nivel académico, administrativo, mm. porque tengo muchos problemas administrativos y solucionar cuestiones administrativas allí pues era súper complejo. Mm. Y, y al final, tío, dije, tío, pues sí que he aprendido esto, a no ser tan borde. Yo además era súper borde, en plan, con mi amiga y Ya, pero todo. es el orgullo que tenemos de, porque yo desde que empecé a estudiar lo que yo quería era como muy buena, o sea, sacaba súper buenas notas o sea, mi etapa de bachiller fue como el despegue para mí. El cole fue un trauma, pero luego ya bachiller y había elegido lo que yo quería y era como disfrutaba mucho aprendiendo. Y cuando llegué a China, o sea, me bajaron los humos, pero así, pim, pam, ¿sabes? Vas a venir tú a decirnos, ¿sabes? Y bueno, pues Y Ninis, tú estuviste en China hace 2 días y mírate esa garita que tienes. Y que, sí, yo ya tengo 40, chaval. además de aprender eso, ¿aprendiste algún truco asiático de mantenerte en cloroformo o algo? ¿Cómo lo haces? Sí. ¿Usas el matcha o algo? Se lo debo a mi madre, a la Ah, genética de mi madre. Nada vaya. de China. Hay que No, vaya. agradecerle a mi madre que Entonces, nada. tiene casi 80 y parece que tenga 70 o 65. Tiene una genética muy buena. Pero sí. Pues nada. Pero claro, parece que hace 2 días, pero yo estaba contando del 2005, estamos en el 2022 casi, son 17 años con esto. Igual. Yo 10 años, 10 y pico. Muchos, ¿eh? Claro. Buah, el tiempo pasa. En fin, bueno, que Bueno, hemos conseguido hacer un podcast decente, hablando y divagando. no sé. No Yo lo sé. creo, bueno, está bien, distinto, más personal, ¿no? Para que también nos Hacemos, vayan hacemos conociendo. como una especie de resumen, ¿no? El Vale. chino es un idioma que depende de tus características o con lo que vengas, ¿no? Ujú. Puede ser más fácil, o sea, se te puede complicar menos. No vamos a utilizar la palabra fácil porque fácil no es nada en Vale. este mundo, ¿vale? Entonces, te puede resultar más sencillo el proceso o menos. Y Claro. que se necesita sobre todo mucha resiliencia, mucha perseverancia y mucho amor propio, ¿no?
para afrontar un idioma tan lejano como culturalmente como es el chino. Exacto. Que La mente abierta a un idioma nuevo y que que todos los factores tienen, y que hay muchos factores que están dentro de, o sea, que depende de tu edad, depende de tu profesión, depende qué otro idioma hayas aprendido, tus técnicas de estudio, tu disponibilidad de tiempo, tus objetivos. El profesor que te toque. El profesor, pero que en ese caso con nosotras no tenéis problema alguno. Eso no es problema, ¿no? Ay, yo no sé, yo no voy a suscribir eso porque no lo sé. ¿Cómo que no? ¿Qué más? Y, Y nada, y bueno, sí. y que eso es una cosa que Irene dijo y me pareció fantástica, que huyamos de los métodos en 6 meses aprendes. Ah, bueno, sí, sí. Por favor. Llevo diciendo eso años. Si a mí me tocara un médico que ha aprendido medicina en 6 meses, no me toca ni con un palo a 2,5 metros. ¿Vale? Exacto. Entonces, esto igual, cualquier cosa implica tiempo, dedicación y esfuerzo. ¿Vale? Aunque sea abordar. O para hacerlo bien y conseguir Claro. objetivos se requiere de tiempo. Pero esto es algo que hemos ido perdiendo, creo que en esta sociedad del TikTok La paciencia, ¿verdad? y de la instantánea, o sea, todo instantáneo y enseguida y sin esfuerzo. No, las cosas cuestan. Sí, Señores. exacto. Y que cueste, o sea, no que cueste, sino que es paciencia, paciencia y disfruta el camino. Fin, Exacto. ¿sabes? Y si tienes. Que me ha salido muy Lao Tse, Es que, El ¿sabes tiempo qué? es el Es que camino. estoy aprendiendo a hacer yoga y me pongo unos vídeos para ser más flexible, que soy un poco arcayata, y esto se lo vamos a dedicar a la paciencia. Y yo, "Ay, qué sabiduría, es verdad, paciencia, paciencia, porque es que de verdad. Pues, Tal y digo, cual. Pues, sí, se y aplica a todo, ¿verdad? sí, y que las cosas se aprenden y se hacen por gusto y porque nos producen placer. Y ya está. Y lo demás, todo viene, todo llega. Ujú. Y que se puede aprender chino perfectísimamente sin llegar a China, o sea, sin estar en China. Exacto. Hay miles de herramientas y miles de cosas que se pueden utilizar a día de hoy. ¿No? Muy Ese bien, sería el resumen. perfecto. O el mío. No sé, Sí, ¿no estoy aportarías de algo? acuerdo, suscribo. Y eso, que se Bueno, interesen, ¿no? No por solo el idioma, también por la cultura, por conocer y por ser abiertos de mente. Como decía Antonio, ¿no? Aquí es una cuestión de encontrar un punto intermedio para que ambas partes se encuentren cómodas. Y que hay mucho todavía que hacer, ¿eh? De la enseñanza del chino sí. para extranjeros, hay mucho que hacer. Ujú. Jampan, si nos estás oyendo, ponte las pilas. Nos van a vetar, ¿eh? Ya Políticamente verás, la correcta. próxima vez que queramos ir a China, ¿no? Bueno, que nada, que me ha gustado mucho este podcast, ha sido muy A mí distinto, también. pero muy guay. Sí, 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 ha sido como diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora, pero... totalmente. Y miraremos en redes sociales a ver si les interesa a la gente, a nuestros tetis, Hacer hacer una un quedada directo. virtual en Yo lo directo. veo guay, antes de que acabe el año, ¿no? Como para despedir este año del nacimiento de Bambú con Tetas. Exacto. Y Y abordamos esos temas. Este eso tema, es, ¿no? Que como claro, profesoras también nos va a ayudar mucho a tener una perspectiva de alumnado y otros profesores claro, y de posibles temas, ¿no? Que claro. les interesen o les hayan interesado y hayan oído y quieran compartir cosas. Ujú. Que como sabéis tenemos el YouTube, donde podéis vernos, porque también lo grabamos en directo. Y bueno, en directo, sí, en directo nos grabamos y luego lo subimos en diferido. Y en Apple Podcast, en Google Podcast, en Evox y Spotify, por ahora ahí. Ahí, bueno, Y creo que yo no hay creo que más. ya más tampoco hacen falta, ¿no? O sí, y decírnoslo, que lo investigamos. Y en Instagram también Ujú. estamos subiendo más posts sobre las recomendaciones literarias que hacemos
episodio. Que este episodio, como ha sido distinto, no va a No, tener ni recomendación, ni lingüístico, ni nada. O sea, sí. ha sido reflexiones, tertulia. Pero para otros sí. Sí. Y ya está. Nada, despedir yo por mi parte, despedirme y dar las gracias a nuestros tetis por escucharnos y por vuestro apoyo y que sigáis escuchándonos mucho. Por vuestro apoyo y amor. Eso. Y a ti, Nini. Y hasta dentro de 2 semanas, Teresa. Eso. A ver de qué hablamos en el próximo. Eso, a ver, a ver. Bueno, un besito más. No, 再见。再见.